Teoría general del delito. Capítulo 6. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 1. Teoría general de las circunstancias modificativas. A. Concepto y relación con la teoría del delito. B. Naturaleza. C. Efectos. D. Problemas específicos. 2. Las circunstancias atenuantes. A. Las eximentes incompletas. B. Las atenuantes ordinarias. 3. Las circunstancias agravantes. A. Circunstancias objetivas. B. Circunstancias subjetivas. 4. La circunstancia mixta. 1. Teoría general de las circunstancias modificativas. A. Concepto y relación con la teoría del delito. Como se verá en la tercera parte de esta obra, las penas con que el Código Penal conmina los delitos no se establecen, en los distintos preceptos, con una cantidad fija sino mediante lo que se denominan marcos penales, esto es, periodos o cantidades de pena más o menos amplios y limitados en su máximo y su mínimo, dentro de los cuales los tribunales deberán individualizar la pena concreta que corresponde al responsable del hecho. Para hacerlo, el propio Código establece unas reglas de determinación de la pena en las que deberá atenderse a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que concurrieren, véase infracapítulo XXXI. Las circunstancias modificativas son, pues, situaciones que rodean, circumstare, estar alrededor, a la realización del hecho o que suponen especiales condiciones del autor, determinando la modulación de la pena aplicable. Por tanto, su toma en consideración exige, obviamente, la previa comprobación de la existencia del delito con todos sus elementos. El objeto de este capítulo se sitúa en lo que se denominan circunstancias genéricas, previstas en los artículos 21, 22 y 23 y que, en principio, pueden operar sobre todos los delitos sin perjuicio de lo que después se dirá respecto a las que resultan inherentes a algunos de ellos. Junto a las circunstancias genéricas, el Código prevé las denominadas circunstancias específicas, establecidas concretamente en algunos tipos penales, así, las previstas para el asesinato en el art. 139. Desde el punto de vista de sus efectos, las circunstancias se clasifican en atenuantes, art. 21, agravantes, art. 22, y mixta, art. 23. De lo dicho hasta aquí se desprende que la mayor virtualidad de las circunstancias modificativas se produce en el ámbito de la teoría de la pena, en tanto en cuanto afectan a su medición. Ello se refleja también en las reglas del art. 66, con arreglo a las cuales las circunstancias se toman en consideración para elegir una pena mayor o menor dentro del marco penal. Sin embargo, la doctrina mayoritaria destaca, con razón, la relación que las circunstancias modificativas tienen con la teoría del delito en la medida en que es posible apreciar en ellas elementos que, sin afectar a la existencia del delito, hacen que la gravedad del hecho o la culpabilidad del autor aumente o disminuya, circunscribiendo sus efectos a la teoría de la pena. González-Cusack, 1998. El principal argumento para apoyarlo parte de la consideración del principio de proporcionalidad de las penas, propio del derecho penal democrático. Efectivamente, si los marcos penales genéricos deben ser proporcionados a la gravedad del delito en abstracto, también debe serlo la pena concreta que se imponga dentro de dicho marco. Y si tal decisión se adopta en base a las circunstancias atenuantes y agravantes es porque éstas contemplan situaciones que modifican la gravedad del hecho o la culpabilidad del autor, obteniéndose con ello la proporcionalidad. En concreto, en definitiva, se trata de circunstancias que modifican la pena porque suponen modificaciones de la responsabilidad criminal. En segundo lugar, la relación con la teoría del delito se pone de manifiesto en el hecho de que aquellas que alteran la forma de realización de la conducta deben ser abarcadas por el dolo del autor para que puedan serle aplicadas, arts. 14.2 y 65.2, lo que no supone sino la vigencia del principio de culpabilidad en esta materia y la real consideración de tales circunstancias como elementos accidentales de la conducta punible, tratados a estos efectos como los elementos típicos esenciales. Por último, en la mayoría de circunstancias es posible apreciar una graduación o modulación de determinados elementos del delito.
Por ejemplo, la grave adicción a sustancias tóxicas, art. 21,2, constituye un caso de semi-imputabilidad. Las llamadas eximentes incompletas del art. 21,1, que constituyen atenuantes cuando a alguna de las circunstancias eximentes les falta algún requisito no esencial, son una institución propia del derecho español en las que es posible apreciar el mismo fundamento que en la correspondiente eximente. Así, si la alteración mental completa del art. 20,1 supone ausencia de imputabilidad, la alteración mental incompleta, art. 21,1, recoge una disminución de la misma sin llegar a anularla. La cuestión es algo más complicada en las eximentes incompletas referidas a causas de justificación, por ejemplo, la eximente incompleta de legítima defensa, dada la dificultad de graduar sus efectos sobre la antijuricidad, véase supracapítulo 19.5. Parte de la doctrina reciente aprecia en las causas de justificación incompleta situaciones de menor antijuricidad y disminución del contenido de injusto que, en otros ordenamientos como el alemán que no disponen de eximentes incompletas, son explicadas en ocasiones acudiendo a una categoría intermedia entre antijuricidad y culpabilidad, críticamente Diez Ripollès. 1991, de difícil conceptualización y que complica considerablemente el esquema de la teoría del delito. B. Naturaleza. Además de la clasificación que atiende a sus efectos, se ha utilizado doctrinalmente la distinción entre circunstancias objetivas y subjetivas, atendiendo a su naturaleza, esto es, así suponen, respectivamente, una modulación del injusto o de la culpabilidad. Sin embargo, dicha distinción requiere algunas matizaciones. En primer lugar, la relación con el injusto o la culpabilidad podría utilizarse como criterio para decidir si la circunstancia en cuestión debe afectar o no a los restantes partícipes. De este modo, aquellas circunstancias que supongan un incremento de la gravedad del injusto deberían afectar a todos los intervinientes en el mismo, al contrario que aquellas que afectaran a la culpabilidad del autor. Sin embargo, las reglas de comunicabilidad que a estos efectos establece el art. 65 no siguen exactamente este criterio. Así, la circunstancia agravante de obrar con abuso de confianza, art. 22,6, puede interpretarse como afectante al injusto en la medida en que la víctima se encuentra más desprotegida frente al sujeto en quien confía. Sin embargo, al tratarse de una causa de naturaleza personal, solo se aplicará al sujeto en el que concurra, art. 65,1. En segundo lugar, la naturaleza objetiva o subjetiva de las circunstancias viene enturbiada en ocasiones por la atribución doctrinal y jurisprudencial de especiales fundamentaciones a ciertas circunstancias. Por ejemplo, la circunstancia de alevosía, art. 22,1, consistente básicamente en la utilización de formas de ejecución que anulen las posibilidades de defensa de la víctima, supone una mayor gravedad del hecho o del injusto en tanto en cuanto se desvalora más la lesión de bienes jurídicos indefensos. Sin embargo, frecuentemente se le ha atribuido un fundamento basado en el carácter traicionero del autor. Con ello, no solo se confunde la naturaleza con el posible fundamento de la circunstancia, sino que se acepta indirectamente la agravación de la pena en atención a la forma de ser del sujeto, lo que resulta propio de la rechazable culpabilidad por el carácter y, por tanto, contrario a las exigencias de la culpabilidad por el hecho. Cuestión distinta es que en muchas de las circunstancias agravantes convivan elementos objetivos que incrementan la gravedad del hecho, con componentes que denotan una mayor reprochabilidad del autor por el modo en que lo ha cometido, no por su forma de ser. Por ello, pocas veces puede hablarse de circunstancias exclusivamente objetivas o exclusivamente subjetivas, sino que frecuentemente debe aceptarse su naturaleza mixta. Así, cometer un delito con la ya citada agravante de abuso de confianza puede considerarse un hecho objetivamente más desvalorado, pero cabe afirmar al mismo tiempo que se le reprocha al autor con mayor intensidad. Por último, debe decirse que algunas circunstancias no son incluibles ni en la modificación del injusto ni en la de la culpabilidad, como aquellas que concurren con posterioridad al hecho, la confesión del delito.
y la reparación del daño del art. 21,4 y quinta. Pese a todo, la búsqueda de una naturaleza referida al injusto o a la culpabilidad resulta sumamente útil para criticar alguna circunstancia agravante en la que ninguno de dichos elementos resulta incrementado y, por tanto, no se justifica la aplicación de una pena más grave. Al estudiar la reincidencia tendremos ocasión de utilizar este criterio. C. Efectos. Los efectos generales de las circunstancias modificativas se recogen en el art. 66,1 del Código Penal, por el que se establecen diversas reglas que se estudian en el ámbito de la determinación de la pena. Se trata de un complejo sistema de reglas que, en general, conducen a aplicar la mitad inferior o superior de la pena, o bien penas superiores o inferiores, según las circunstancias que concurran. De no concurrir ni atenuantes ni agravantes, el juez puede recorrer todo el marco penal típico, art. 66,1,6. Vid infracapítulo XXXI. Por otra parte, determinadas circunstancias poseen efectos especiales. Tal es el caso de las eximentes incompletas, art. 68, en las que la atenuación se privilegia hasta el punto de permitir imponer la pena inferior en 1 o 2 grados. D. Problemas específicos. A. Comunicabilidad. El ya citado art. 65 del vigente Código Penal establece las reglas para determinar la aplicabilidad de las circunstancias concurrentes en un delito a los distintos intervinientes en el mismo, esto es, su comunicabilidad a los partícipes. En dicho precepto se contienen 3 reglas. La del primer párrafo establece la incomunicabilidad a los partícipes de las circunstancias que consistieren, en cualquier causa de naturaleza personal, que se aplicarán solo a los sujetos en quienes concurran. La regla del segundo párrafo se destina a las circunstancias afectantes a la ejecución material del hecho o a los medios empleados, que se aplicarán solo a quienes las conocieren en el momento de su intervención en el hecho. Como se ha apuntado, resulta arriesgado identificar las circunstancias aludidas en el primer párrafo con la graduación de la culpabilidad, subjetivas, y las del segundo con el injusto, objetivas. Por ello resulta más frecuente denominarlas respectivamente personales y materiales. En realidad, los 2 primeros párrafos del art. 65 pueden interpretarse como una confirmación del principio de culpabilidad en materia de circunstancias modificativas. Las circunstancias personales solo deben afectar a aquellos que las posean, mientras que las relativas a modalidades del hecho deben ser abarcadas por el dolo del autor. Por ello, cuando en el artículo 14.2 se regula el error sobre circunstancias agravantes, no se distingue entre error invencible y error venceble, ya que basta el desconocimiento para impedir la apreciación. La Lo 15/2003, de 25 de noviembre, introdujo el número 3 del artículo 65 CP, relativo al problema de los partícipes en delitos especiales. Cuando dichos partícipes no reúnen las características personales exigidas para el autor en la correspondiente figura legal, por lo que se les denomina extraneos. Como se dijo más arriba, vid supracapítulo. B.2b, el partícipe responde como tal, por el delito cometido por el autor en quien concurren las circunstancias típicas especiales, por ejemplo, particular que induce a un funcionario a cometer una prevaricación. La jurisprudencia admitió la responsabilidad del partícipe extraneus en el delito especial, STS 52/1993, de 18 de enero, pero acostumbraba a atenuar la pena del partícipe, en estos casos, en atención a que no concurren en él dichas circunstancias típicas. Para ello acudió a la atenuante análoga del art. 21,6, hoy séptima, basándola en el principio de proporcionalidad. El vigente art. 65,3 CP, recoge esta orientación jurisprudencial, facultando para imponer la pena inferior en grado al indacte o cooperador necesario extraneus, en quien no concurran las cualidades que, según este texto legal, fundamentan la culpabilidad del autor. En la primera jurisprudencia sobre la aplicación de este precepto, el TS. STS 759/2006, de 13 de julio, mantiene que la aplicación de la atenuante analógica,
basada en la menor entidad de la ilicitud del partícipe, sigue en pie. Con carácter obligatorio y con el efecto normal de las atenuantes según el art. 66 CP, mientras que la regla del art 65,3 añade a la situación anterior una atenuación extraordinaria, de aplicación facultativa. Por lo que respecta a las circunstancias agravatorias específicas establecidas en algunos tipos penales, por ejemplo, las señaladas en el art 235 para el delito de hurto, deberá determinarse si su previsión determina la constitución de un marco penal autónomo respecto al delito sin circunstancias. En caso afirmativo, tales circunstancias quedan sustraídas al régimen del art 65 y también del art 66,1, en virtud de lo cual, por ejemplo, si concurren junto a una atenuante genérica, no podrán compensarse, en el sentido de la regla séptima de este último precepto. Cuestión distinta es que también para dichos elementos típicos sean esenciales, como en el ejemplo de la malversación, o accidentales. Rige el principio de culpabilidad y, por ello, deben ser conocidos por el autor para que su conducta pueda ser calificada con arreglo al tipo en cuestión, de manera que en caso de desconocimiento serán aplicables las reglas del error, art 14. B. Inherencia. El art 67 CP recoge la inaplicabilidad de las circunstancias atenuantes y agravantes en determinados supuestos, que por lo que se refiere a las agravantes, se deriva básicamente del principio, non bis in idem, las circunstancias agravantes inherentes a determinados delitos no pueden aumentar además la pena correspondiente, porque ello supondría valorar dos veces el mismo hecho, con doble consecuencia sancionatoria, constituyendo la tipicidad y agravando la pena. En el caso de las atenuantes inherentes no se trata de evitar la doble punición, pero, al igual que en las agravantes, lo que se plantea aquí es un problema de concurso de leyes, en el que aparentemente concurren dos normas, debiendo decidirse cuál es la aplicable. En suma, se trata de respetar el principio de legalidad, uno de cuyos efectos es, como se vio en su momento, el principio de non bis in idem, véase supra capítulo 2. En las circunstancias modificativas, que la ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, art 67, primer inciso, se produce la denominada inherencia expresa. En tal sentido, la agravante de cometer el delito por motivos racistas, art 22,4, resulta inherente al delito del art 510, consistente en provocar a la discriminación por motivos racistas. El segundo inciso del art 67 incluye la denominada inherencia tácita, producida en los supuestos de circunstancias, de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no podría cometerse. El problema planteado por dicha regla es el de si debe interpretarse en sentido abstracto o concreto. Desde un punto de vista abstracto, serían inherentes al delito en cuestión aquellas circunstancias sin las cuales la correspondiente figura delictiva no pudiera cometerse nunca, conclusión a la que debe llegarse tras analizar en el plano de la tipicidad la estructura del hecho delictivo. En cambio, desde un punto de vista concreto sería inherente al delito aquellas circunstancias sin la cual el concreto delito cometido no se hubiera podido cometer, teniendo en cuenta el plan de ejecución elegido por el autor. La doctrina se ha pronunciado unánimemente en favor del criterio abstracto, puesto que, en definitiva, todos los problemas de concurso de leyes, supra capítulo BI.6, deben ser solucionados en el plano típico, resolviendo cuál de las normas en presencia debe ser aplicada. Así, por ejemplo, la agravante de prevalimiento del carácter público del culpable, art 22,7, es inherente a los delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus cargos, contra la administración pública. C. Compatibilidad. Por último, y vinculado también a la vigencia del principio, non bis in idem, la jurisprudencia ha establecido criterios de los que se desprende la compatibilidad o incompatibilidad de determinadas circunstancias, reconducibles genéricamente al siguiente principio: de un mismo hecho no pueden derivarse varias circunstancias, ni pueden apreciarse como tales las que se hallen ligadas entre sí de tal forma que la existencia de una presuponga necesariamente la coexistencia de las otras. La decisión sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las circunstancias
solo puede adoptarse analizando el contenido de cada una de ellas y estableciendo si responden o no a realidades, hechos, distintas. Pese a que el actual Código Penal ha disminuido mucho la casuística anterior en materia de agravantes que provocaba problemas de incompatibilidad, todavía puede hablarse de incompatibilidad, por ejemplo, entre la circunstancia de alevosía, consistente en utilizar medios debilitadores de la defensa y el abuso de superioridad. 2. Las circunstancias atenuantes. A. Las eximentes incompletas. El art. 21,1 establece efectos atenuatorios para las circunstancias previstas como eximentes en el art. 20, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. La mención a los requisitos de cada una de las eximentes no debe inducir a una consideración cuantitativa y numérica de los mismos por la que se entiendan convertibles en eximente incompletas solo aquellas eximentes integradas por varios requisitos. Por el contrario, la conversión en atenuante es posible también en aquellas cuya definición legal no contiene expresamente distintos elementos o bien se encuentran integradas por un solo requisito, aunque graduable. De esta forma, pese a que el art. 21,1 se refiere a las causas del capítulo anterior, no es convertible en incompleta la minoría de edad contenida en el art. 19, puesto que se trata de una situación indivisible y no graduable. Todas las demás pueden entenderse convertibles en eximente incompleta. Aunque la jurisprudencia no se refiera expresamente al fundamento material de las eximentes incompletas, exige para su estimación que se encuentren presentes los requisitos esenciales de la eximente, de modo que solo si el requisito ausente no es esencial, podrá aplicarse la correspondiente atenuación. Así, para aplicar la legítima defensa incompleta, deberá haberse producido una agresión ilegítima, requisito esencial de la exención completa, y en relación al estado de necesidad incompleto, debe darse una real situación de necesidad entendida como conflicto entre bienes jurídicos. Por otro lado, en las circunstancias eximentes que afectan a la culpabilidad. Y, especialmente, en aquellas que anulan la imputabilidad, anomalía psíquica, trastorno mental transitorio, la conversión en eximente incompleta se produce cuando se dan situaciones de disminución de la capacidad intelectiva y volitiva sin la suficiente entidad como para llegar a anularla. B. Las atenuantes ordinarias. Agrupamos aquí las restantes circunstancias atenuantes, diferenciadas de las eximentes incompletas por la menor entidad de sus efectos atenuatorios. Pese a su agrupación en atención a los efectos, es posible distinguir entre ellas diferentes fundamentaciones. A. Circunstancias que disminuyen la culpabilidad. Pueden incluirse aquí la grave adicción a sustancias tóxicas, art. 21,2, y los denominados estados pasionales, art. 22,3. En cuanto a la grave adicción, su previsión se remite a las sustancias mencionadas en la eximente del art. 20,2 grados, bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos análogos. Con ello se incluyen en el ámbito de la atenuante sustancias distintas del alcohol, ampliándose, por tanto, la antigua atenuante de embriaguez. Asimismo, existe un evidente paralelismo con la circunstancia eximente que obliga a distinguir entre sus respectivos ámbitos. Al respecto, el hecho de que en la eximente se hable de intoxicación plena, al tiempo de cometer la infracción y en la atenuante, solo de grave adicción, podría llevar a entender que para la exención se exige actuar bajo los efectos temporales de las sustancias, mientras que en la atenuante se trata de que la grave adicción sea determinante del delito aunque en el momento de su comisión no se encuentre el sujeto bajo los efectos de la ingestión próxima de sustancias tóxicas. Sin embargo, esta distinción no resulta coherente, puesto que en el ámbito de la eximente se sitúa también la situación de síndrome de abstinencia que se da en sujetos con grave adicción, precisamente cuando no se encuentran bajo los efectos de la ingestión de la sustancia de la que dependan. Por tanto, la diferencia debe buscarse en la menor intensidad de los efectos producidos sobre la imputabilidad del sujeto, lo que lleva al ámbito de la atenuante tanto casos de intoxicación en el momento de la ejecución, como comportamientos bajo síndrome de abstinencia,
que no alcancen a anular totalmente la imputabilidad puesto que en tal caso resultaría de aplicación, en principio, la eximente del art. 20,2 grados. En todo caso, la eximente de intoxicación plena puede aplicarse también como eximente incompleta, con lo que se produce un grado intermedio entre la exención completa y la atenuante. Asimismo, de entenderse que el no haber buscado la intoxicación de propósito para delinquir o el no haber previsto o debido prever la comisión del delito, actio libera in causa dolosa o culposa, son requisitos esenciales de la eximente completa. Del art. 20,1 grados, su ausencia impediría la exención incompleta pero permitiría la aplicación de la atenuante ordinaria del art. 21,2 grados. Por último, la circunstancia tercera consiste en obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. Suele interpretarse como un caso de disminución de la imputabilidad producido por estímulos externos que no alcanza la intensidad del trastorno mental transitorio, art. 20,1, completo o incompleto, aunque de modo criticable la jurisprudencia exige frecuentemente que el estado pasional no haya sido provocado por una conducta ilícita de la víctima. B. Comportamientos posteriores al hecho delictivo. Las circunstancias cuarta y quinta del art. 21, confesar a las autoridades la infracción y reparar o disminuir los efectos del delito, desglosan la antigua atenuante del art. 9,9 consistente en llevar a cabo tales comportamientos por impulsos de arrepentimiento espontáneo. De entrada, la eliminación de tal exigencia referida a los impulsos de arrepentimiento, despoja a estas circunstancias de un elemento subjetivo que podía tender a exigir el arrepentimiento en sentido moral. Dicha clase de arrepentimiento no es exigible según el texto legal y lo único relevante es el momento en el que se produzcan tales comportamientos, lo que permite establecer la fundamentación de estas circunstancias. La actual regulación separa la confesión realizada antes de que el responsable conozca que el procedimiento judicial se dirige contra él, art. 21,4, y la reparación o disminución de los efectos del delito en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral, art. 21,5. Al tratarse de circunstancias que operan en momentos posteriores a la comisión del delito no puede verse en ellas casos de disminución de la culpabilidad, sino meras razones político-criminales por las que se pretende favorecer el comportamiento posterior del responsable confesando la infracción o reparando sus efectos. Ello, unido a la desaparición de la exigencia de arrepentimiento espontáneo, en tales comportamientos, permite configurarlas en un sentido predominantemente objetivo, que las considere aplicables siempre que tengan lugar en los momentos establecidos en el texto legal, antes de conocer el responsable. Que el procedimiento judicial se dirige contra él o antes de la celebración del juicio oral, aunque especialmente en el conocimiento del procedimiento judicial, circunstancia cuarta, pueda verse la exigencia de que el comportamiento sea plenamente voluntario y no coaccionado, los momentos procesales que se establecen para la validez de la atenuación. Se tratan, más propiamente, de barreras político-criminales a partir de las cuales ya no se considera oportuno conceder efectos atenuatorios a los comportamientos posteriores al hecho, lo que resulta especialmente claro en la reparación de los efectos del delito, circunstancia quinta, y su tope en la celebración del juicio oral, más amplio que el anterior para favorecer en mayor medida la actuación reparadora. C. La atenuante de dilaciones indebidas. La Ley 5/2010, de 22 de junio, introdujo como atenuante sexta del art. 21 la dilación extraordinaria e indebida del procedimiento, cuando no sea atribuible al inculpado y sea desproporcionada en relación a la complejidad de la causa. Esta atenuante pretende compensar los perjuicios causados por el retraso indebido en la tramitación del procedimiento y es de origen jurisprudencial, puesto que, con anterioridad a la reforma, los tribunales la aplicaban por la vía de la atenuante análoga, actual art. 21,7 CP vide CTS 34/2004, de 23 de enero, en un proceso por abusos sexuales que duró 4 años, lo que había sido confirmado por el acuerdo del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 21 de mayo de 1999. D.
las atenuantes análogas. La circunstancia séptima del art. 21, cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores, es expresión del aforismo, fabo. Rilia sant amplianda, odiosa sant restringenda, debe ampliarse lo favorable y restringirse lo perjudicial. Con este precepto se establece una cláusula legal de analogía beneficiosa para el reo, permitiéndose atenuar la pena en situaciones distintas de las de los números anteriores, pero que tengan similar significación, esto es, respondan al mismo fundamento. Sin embargo, la jurisprudencia aplica también esta circunstancia a supuestos que, propiamente, no son diversos de los contenidos en las anteriores circunstancias, sino que, coincidiendo con ellas, no reúnen todos sus requisitos o estos no se dan con la intensidad exigida, por ejemplo, drogadicción leve, lo que supone, en realidad, aplicar una suerte de atenuante incompleta, o RTS, 1978. Es posible aplicar esta atenuante como análoga a alguna de las eximentes incompletas. 3. Las circunstancias agravantes. En general, las circunstancias agravantes pueden clasificarse en atención a si suponen, a, un incremento de la gravedad objetiva del hecho, o b, un mayor reproche al autor, lo que nos conduce a la distinción entre objetivas y subjetivas. Sin embargo, como se apuntó más arriba, véase 1b, tal diferenciación no siempre es nítida desde el momento en que algunas circunstancias que contienen un mayor desvalor objetivo son interpretadas en ocasiones como acogedoras de un especial carácter del autor o bien incluyen un mayor reproche. Aquí mantendremos la distinción objetivas-subjetivas con el siguiente criterio: son circunstancias objetivas aquellas en las que es posible apreciar una mayor gravedad del mal producido por el delito o bien una mayor facilidad de ejecución que supone mayor desprotección del bien jurídico, con independencia de que de ellas se deduzca o no una mayor reprochabilidad del sujeto. El principio de proporcionalidad entre la pena y la culpabilidad por el hecho permite explicar aquí el incremento de la pena. En cambio, calificamos como subjetivas aquellas en las que no es posible hallar datos por los que el hecho objetivamente considerado resulte más grave o por los que aumente el reproche al autor por el hecho cometido. En realidad, lo que está presente en ellas es una mayor desvalorización del autor, pero referida a su vida anterior, su forma de pensar o su actitud ante el ordenamiento jurídico, sin que ese mayor reproche se refiera al hecho concreto objeto de enjuiciamiento. Entre estas últimas se encontraba la clásica circunstancia de premeditación conocida, eliminada en el actual Código Penal precisamente por no suponer un incremento del desvalor objetivo recayente sobre el delito. El Código Penal vigente ha reducido considerablemente el casuísmo con que el código anterior regulaba las circunstancias agravantes, especialmente agrupando varias de las que poseían el mismo fundamento que la alevosía y el aprovechamiento de situaciones de desventaja para la víctima. Exponemos a continuación su clasificación general para detenernos posteriormente en algunos aspectos de las más problemáticas. A. Circunstancias objetivas. 1. Suponen una mayor gravedad del mal causado por el delito. Ensañamiento, 22,5. 2. Suponen mayor facilidad de ejecución o facilitan la impunidad del culpable. La alevosía, 22,1. Disfraz, abuso de superioridad o aprovechamiento de circunstancias que debiliten la defensa de la víctima o faciliten la impunidad del delincuente, art. 22,2. Precio, recompensa o promesa, 22,3. Abuso de confianza, 22,6. Prevalimiento del carácter público que tenga el culpable, 22,7. B. Circunstancias subjetivas. Obrar por motivos racistas o discriminatorios, 22,4. Reincidencia, 22,8. A. Circunstancias objetivas. De entre ellas, el ensañamiento contiene claramente una situación en la que se incrementa el daño producido, aumentando deliberada o inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. El requisito del propósito deliberado de aumentar el sufrimiento impide aplicar esta circunstancia a comportamientos post-mortem y, por otra parte, no exige que el autor presente un carácter especialmente perverso.
La inhumanidad del padecimiento se ha relacionado con el ataque a la integridad moral, Dopico Gómez Alier, 2000. El segundo grupo de circunstancias objetivas se caracteriza por la situación de indefensión o inferioridad de la víctima. En estos casos, la lesión del bien jurídico se considera más grave porque se encuentra en una mayor indefensión y, por tanto, más necesitado de protección. A su vez, tal situación puede producirse porque el responsable interponga medios o formas de ejecución tendentes a asegurarla o bien porque se aproveche de una situación de inferioridad ya existente en la víctima. El paradigma de lo primero es la circunstancia de alevosía, en la que el art. 22,1 reproduce la redacción del Código Penal anterior al entenderla aplicable solo a delitos contra las personas, clasificación que ya no existe en el Código Penal vigente. La interpretación histórica empuja a considerar que la reproducción de la definición clásica pretendía también reproducir su contenido, por lo que afectaría a los delitos antes incluidos bajo tal rúbrica, hoy, homicidio, aborto y lesiones. En tanto suponga un medio interpuesto por el autor para facilitar la ejecución, la utilización de disfraz presenta también un fondo alevoso. En cambio, el aprovechamiento de situaciones ya dadas por las que la víctima tiene menores posibilidades de defenderse es reconducible al abuso de superioridad y al aprovechamiento de circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas. Con este último inciso, se recogen las antiguas circunstancias de nocturnidad, despoblado y cuadrilla, aunque difícilmente el auxilio de otras personas será una situación de la que el autor pueda simplemente aprovecharse, sino que normalmente habrá sido interpuesta por él. En el aprovechamiento de las circunstancias de tiempo y lugar puede incluirse también la antigua circunstancia consistente en cometer el delito, con ocasión de incendio, naufragio o calamidad. La distinción entre la interposición de medios alevosos y el aprovechamiento de situaciones de inferioridad de la víctima es importante porque en ocasiones se ha confundido el ámbito de aplicación de unas y otras. Así, la jurisprudencia ha estimado frecuentemente que la muerte de un niño siempre es alevosa, calificándola, por tanto, como asesinato, art. 139 CP, cuando en realidad, si solo existe la inferioridad propia de la edad sin interposición de medios alevosos, debe acudirse a la circunstancia de abuso de superioridad. Mención aparte merece la circunstancia consistente en ejecutar el hecho, mediante precio, recompensa o promesa, que hemos clasificado entre las objetivas, lo que demanda una explicación. Para ello debe señalarse que mientras el texto legal anterior la definía como cometer el delito mediante precio, la jurisprudencia la ha estimado aplicable tanto al que paga, porque comete el delito como indacte, como al que cobra por delinquir. Al referirse el art. 22,3 a quien ejecuta el delito mediante precio parece limitarse a lo que propiamente son actos de ejecución. Y, por tanto, es dudoso que siga siendo aplicable al indacte que paga, pero que no ejecuta. En todo caso, de aplicarse al que paga, es posible apreciar una mayor facilidad de comisión e impunidad, pero ello no es consustancial al que cobra, en el que la razón de la agravación solo puede situarse en el desvalor recayente sobre los móviles, innobles, que le empujan a delinquir. Lo que se corresponde con determinada visión ética según la cual se considera que la persecución del lucro, degrada, el móvil delictivo, normal. Por ello, en relación a quien recibe el precio, la circunstancia tiene más propiamente características subjetivas. B. Circunstancias subjetivas. Entre ellas se incluye la agravante consistente en actuar por móviles racistas o discriminatorios en general, art. 22,4. Con su previsión se ha pretendido dar respuesta a una más que razonable preocupación social por la comisión de delitos impulsados por ideologías de carácter racista, a las que se han añadido otros motivos de discriminación y, desde la LO 5/2010, de 22 de junio, la discriminación por identidad sexual. Sin embargo, lo explicable de esta preocupación no elimina el hecho de que, en estos casos, el delito se agrava por algo que pertenece al fuero interno del autor como son los móviles de su actuación, lo que impide encontrar aquí razones por las que la gravedad objetiva del delito se vea incrementada. Por otra parte,
en este tipo de hechos suelen estar presentes otras agravantes como el ensañamiento o el propio abuso de superioridad, por ejemplo, en los móviles discriminatorios por razón de enfermedad o minusvalía. Por último, la reincidencia consiste en haber sido el reo condenado ejecutoriamente con anterioridad por un delito comprendido en el mismo título del Código, siempre que sea de la misma naturaleza. El Tribunal Supremo mantiene que los hechos son de la misma naturaleza. Si afectan al mismo bien jurídico y utilizan el mismo modo de ataque, STS. De 11 de mayo de 2000, lo que se entiende en términos amplios en el acuerdo no jurisdiccional de 6 de octubre de 2000, por el que se concluye que el robo con fuerza y el robo con violencia son de la misma naturaleza. En atención a los medios utilizados, se rechaza que el robo con fuerza y el hurto sean de la misma naturaleza, STS de 26 de noviembre de 2001. La reincidencia ha sido objeto de una considerable discusión en cuanto a su fundamento incluso, de cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por órganos judiciales alegando, entre otros argumentos, la infracción del principio de igualdad ante la ley al aplicarse penas diferentes a hechos iguales en función de condenas anteriores que en nada afectan a la gravedad del hecho enjuiciado. El Tribunal Constitucional rechazó la inconstitucionalidad en STC 150/1991, de 4 de julio. Para ello, argumentó que la regulación vigente en aquel momento mantenía la pena agravada por reincidencia dentro de los límites de la pena genérica señalada para el delito, en su mitad superior, por lo que se imponía una pena proporcionada al hecho típico, considerado en abstracto. Lo cierto es que resulta difícil encontrar en la reincidencia razones en las que fundamentar una mayor culpabilidad por el hecho que se enjuicia y sobre el que recae la agravante. Su fundamento se encuentra más propiamente, bien en lo recalcitrante de la actitud del sujeto que insiste en la desobediencia a las normas penales, bien en su mayor peligrosidad. Sin embargo, ni la peligrosidad puede presumirse iuriciti de iure como hace el Código en esta materia, ni es un concepto en el que pueda asentarse una mayor gravedad de la pena, que debe ir referida a la culpabilidad. La LO 11/2003, de 29 de septiembre, ha incrementado los efectos de la ya de por sí problemática agravante de reincidencia. La actual regla quinta del artículo 66,1 CP incrementa los efectos de la reincidencia en el caso de que ésta sea cualificada, es decir, cuando al ser condenado por el nuevo delito, al delinquir, puesto que antes de la condena no puede decirse que haya delinquido, el culpable acumula 3 condenas por delitos anteriores comprendidos en el mismo título del Código Penal, siempre que sean de la misma naturaleza. En tal caso, el juez o tribunal puede aplicar la pena superior en grado, teniendo en cuenta las condenas precedentes y la gravedad del nuevo delito cometido, vid infra la determinación de la pena en el capítulo XXXI.2b. Con esta regulación dejan de cumplirse los criterios indicados por la citada STC 150/1991, de 4 de julio, para admitir la constitucionalidad de la agravación por reincidencia, puesto que, en la norma vigente, la multirreincidencia puede llevar a una pena superior a la prevista como pena proporcionada al hecho típico en el marco penal correspondiente. De ahí que resulte posible un nuevo cuestionamiento de la constitucionalidad. 4. La circunstancia mixta. Se recoge en el artículo 23 CP y consiste en determinados grados de parentesco entre el sujeto activo y el agraviado. Es circunstancia mixta porque, puede atenuar o agravar la responsabilidad según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito. La reforma de 1983 introdujo la análoga relación de afectividad, junto a la condición de ser el agraviado cónyuge del culpable, extendiendo los efectos de la circunstancia a las situaciones de convivencia estable, análogas, al matrimonio. La LO 11/2003, de 29 de septiembre, reformó este artículo 23 CP para incluir al cónyuge o pareja de hecho ya separados. No se aprecian criterios unánimes para establecer las situaciones en que el parentesco puede atenuar o agravar, aunque existe la tendencia jurisprudencial con excepciones a considerar que el parentesco agrava en los delitos contra las personas y atenúa en delitos contra la propiedad.
Por otra parte, tampoco es exigible que la relación de parentesco conlleve el mantenimiento de vínculos afectivos, aunque si tales vínculos son inexistentes, la circunstancia puede ser simplemente irrelevante. Obsérvese que el código establece que el parentesco puede atenuar o agravar, luego no hay inconveniente en que no produzca ninguno de los dos efectos. La tradicional tendencia a estimar el parentesco como agravante en delitos contra las personas puede romperse al haber desaparecido en el actual Código Penal las figuras de parricidio e infanticidio que avalaban esta filosofía. La muerte de un pariente próximo debe ser calificada como homicidio con circunstancia de parentesco, que incluso puede atenuar en ciertos supuestos, por ejemplo, en la eutanasia.